iluminación. Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Levante la mano el que no estuvo en la conferencia anterior. Ok, digo, es que como también estuve en la anterior, por eso me presento. Mi nombre es Dante Alejandro Gongromo. Trabajo en una empresa que se llama Importación Digital. Soy asesor técnico de cuenta. En otras palabras, soy técnico y le ayudo a los de ventas a que puedan vender productos. Nosotros manejamos muchísimas marcas, pero mi enfoque es más que nada en los sistemas de alto rendimiento. Estos sistemas de alto rendimiento... A ver, permítanme un segundo. Permítame un segundo. Dile a Carlos, a ver si también se puede traer la mía. ¿Traigo la tuya? Oh. Y es que es más que nada porque por lo del tiempo ahí. Además se va a ver tanto. Déjalo así. Bueno, sí, seguro. Perdón. Les decía, yo me he dedicado durante muchos años a lo que es el alto rendimiento, pero dentro de toda mi vida, de lo que he trabajado en computación, créanme, desde los 10 años he estado enamorado de las computadoras, pero de esos 10 años, 8 he tenido un trauma. Me di cuenta que los sistemas computacionales, entre más frescos, entre mejor refrigerados están, mejor funcionan. Mi anécdota, resulta que estaba una vez, yo compré una motherboard, marca, no vamos a mencionar marcas, no vamos a meter goles, pero compré una motherboard y tiempo después vino un cuñado de Estados Unidos y trajo también, curiosamente, el mismo modelo de motherboard. Teníamos las mismas memorias, el mismo procesador, los mismos componentes, pero su computadora funcionaba mejor que la mía. De arranque funcionaban igual, pero después de 5 minutos funcionaban, la mía empezaba a hacerse lenta y la de él seguía trabajando bien. La única diferencia que tenían esas dos computadoras, porque eran idénticas, era que el modelo que él traía, que era americano, tenía un ventilador para el chipset y la mía no. Todo ese tipo de detalles se le quitan cuando los traen de Estados Unidos para acá, para que el precio pueda ser competitivo en México. Entonces, por eliminación gaussiana, echando a correr la ardilla, me di cuenta que si la única diferencia era el ventilador, pues vamos a probar qué pasa si le pongo un ventilador a la mía. Ahorita ya hay ventiladores de marca y hay hasta tecnología alrededor de los sistemas de refrigeración para cómputo. Pero en ese tiempo ibas a la tienda Steren más cercana, ya metí el gol, y comprabas tu ventilador de 4 centímetros o 40 milímetros, hacías una conexión como podías a la computadora y funcionaba. Entonces, de esos 20 años que les digo que yo me tengo dedicando al cómputo, 18 he sido un fanático de tener las computadoras totalmente refrigeradas. O sea, es realmente importante la refrigeración. ¿Qué tan importante es que la refrigeración que trae una computadora de stock, el básico por aire, es el mínimo necesario para que ese componente en el 100% de su trabajo o al 100% de carga que le llamamos nosotros, no se queme? ¿Cómo es esto? Viéndolo de un ejemplo claro, si el componente se quema a 90 grados centígrados o a 100 grados centígrados, mejor cerrémoslo a 100, un ventilador de stock se los va a mantener a 96 grados centígrados. Aquí entra la importancia de los sistemas de refrigeración. ¿Necesitamos sistemas de refrigeración especiales? ¿Qué tanto? Ok. Vamos a empezar con esta pequeña introducción antes de entrar con nuestro tema, que es la refrigeración líquida. Todo componente electrónico, por el hecho de llevar un ciclo de reloj y de manejar transistores y a la vez de ocupar energía, genera calor. Y ese calor lo tiene que disipar de alguna manera o se va a quemar el componente.
Entonces, por lo general y lo más barato son los sistemas de aire. Yo les digo las corcholatas sobre los procesadores, un pedazo de aluminio con un ventilador encima. Después vamos a los sistemas por aire más sofisticados, que son los head pipes. Son unos como torres que tienen unas pipetas y tienen un sistema, un químico interno, el cual cuando hay calor cambia de fase y se hace gaseoso. El gas tiende a subir, entonces va a la parte superior de las pipetas. Cuando le pasa cualquier tipo de enfriamiento, se vuelve a licuar y se va a la parte inferior. Es como un sistema de recirculación interno en una pipeta. Es eficiente, es muy eficiente, pero hay una regla. Los mejores sistemas de refrigeración por aire en head pipe son los peores sistemas de refrigeración por agua, porque para todo hay niveles. Hace rato en una conferencia que dábamos de cómputo de alto rendimiento, les decía que para todo en cómputo hay niveles. Entonces, los peores niveles de refrigeración por agua equivalen a los mejores sistemas de refrigeración por aire. Mucha gente dice, pero son más baratos. Sí, pero son más riesgosos. Un sistema de refrigeración por aire de head pipe así choncho que me pueda refrigerar bien un microprocesador o una tarjeta de video pesa y llega a pesar kilos que va a tener que soportar con 4 tornillos la tarjeta madre. Entonces, con el tiempo, la tarjeta madre se va venciendo y se lo trae. O sea, literalmente de repente se asoman a su computadora y ya nada más tiene que colgando el disipador con su procesador. No pasa nada, nada más tiene que comprar una tarjeta madre nueva. Entonces, vamos al concepto de que si vamos a utilizar un sistema eficiente, podemos utilizar un sistema de agua. Vamos a hablar de algunos conceptos que ya les mencioné. Primero vamos a hablar de la electromigración. ¿Quién es ingeniero en electrónica de aquí? Levante la mano. Bien. Es el único que sabe qué es electromigración, porque ni yo lo entiendo muy bien. La electromigración, cuando pasa la energía, incluso los datos a través de los transistores en los componentes electrónicos, los electrones van haciendo un raspado, van lijando, van limando el cobre. Esto que ven aquí es una fibra de cobre microscópica. Así es como se ven los transistores de un procesador. Esto es una fotografía electrónica en la que pueden ver esas grietas. Esas grietas son el producto de la electromigración. ¿Es algo que se puede evitar? No. ¿Es algo que se puede retrasar? Sí. Porque parte de una gasolina para la electromigración es el calor. Entonces, si ustedes tienen el componente, tarjeta de video, tarjeta madre, el componente que quieran, procesador sobre todo, muy caliente, van a aumentar este sistema y va a disminuir el rendimiento de sus componentes. ¿Se nota? Sí se nota. Quien ha tenido una computadora más de 3 años, no me va a negar, compran su computadora. Funciona genial cuando la compran. Computadora de último momento, la compraron sus papás o la compraron ustedes para sus hijos, etcétera. Y funciona muy bien. Después, a los 6 meses, pues algo pasó, el niño ya le movió, yo le moví, etcétera. Hay que llevarla a formatear. Vuelve a quedar igual, como si lo hubiéramos comprado de fábrica. Y después de 2 años, se hace lenta. La llevamos a formatear o la formateamos nosotros mismos si sabemos y no se hace rápida. Y le seguimos formateando y sigue siendo lenta. Mucha gente dice, le metemos memoria, le meten memoria y sigue siendo lenta. Es el concepto de la electromigración. Se desgastaron tanto los componentes por el calor y por la migración de electrones que ya no hay cobre por donde pasen, entonces están pasando menos, no tiene el mismo rendimiento. Es lo mismo que pasaría con un motor de un coche. Siempre les doy el ejemplo porque a la mayoría de la gente le gustan los coches. Ustedes sacan un carro de fábrica, funciona genial, después de 7 años lo lleven y lo afinen 1000 veces, no va a generar ni la misma velocidad y les va a estar fallando.
concepto es el TDP. Muchos procesadores actualmente mencionan, tiene un TDP de 150 watts o un TDP de 30 watts. Bueno, 30 watts sería muy bajo, entre 75 y 150. El TDP significa el Thermal Design Power. Es la cantidad en watts de calor que puede disipar su procesador o su componente antes de quemarse. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cada componente está diseñado y si lo sobrepasamos vamos a empezar o a hacer más electromigración o de plano lo quemamos en el momento. Otro concepto que me gusta manejarles, que a lo mejor ya no tiene tanta ciencia en electrónica, es la pasta térmica. La pasta térmica es un componente realmente necesario. Mucha gente piensa, no se necesita, sí se necesita. ¿Hace diferencias? Sí hace diferencias. Hay diferentes pastas térmicas, también hay diferentes pastas térmicas. Hay unas que son las típicas que conseguimos en cualquier tienda de electrónica basadas en cerámica. Hay algunas que están hechas con partículas de cobre o de plata que tienen una mejor traspaso de calor, una mejor termodinámica, que sería la palabra adecuada. Incluso hay geles especializados que pegan tanto el procesador y que a la vez tienen termodinámica que sirven para hacer pruebas especiales. Por ejemplo, cuando enfrían con nitrógeno para pruebas especiales de overclock como el que hicieron ayer, no le pueden poner pasta térmica porque se endurece y se quebra con el nitrógeno. Entonces utilizamos geles especiales que se solidifican pero que no se quebran cuando utilizamos nitrógeno o hielo seco en pruebas de overclock extremo. Y de aquí nos vamos a lo importante antes del sistema de disipación de calor. ¿Qué hace que aumente el calor? O sea, sabemos que el procesador o cualquier componente electrónico en su momento va a generar calor, siempre va a generar calor. Pero ¿qué hace que aumente ese calor? Primero tenemos, mejor me quedo acá. Tenemos que el procesador tiene dos formas de trabajar. Uno es en reposo y otro es en carga. El concepto puede variar, mucha gente lo varía, porque el concepto de reposo es, si está en reposo entonces no están trabajando. Es un concepto que manejan los gringos que le llaman idle. El idle está trabajando porque está prendido, pero no está haciendo nada. O el trabajo es muy leve. Ustedes compran su despampanante Core i7 con 16 GB en RAM y están navegando en internet, pues el procesador ni siquiera va a activar la mitad, yo creo que ni siquiera es una milésima parte de los núcleos que tiene. Entonces, eso es a lo que le llamamos trabajar en idle. Por otro lado, tenemos el concepto de carga total. ¿Qué es la carga total? Es cuando una aplicación realmente llega al procesador a que trabaje completamente. Estamos hablando de programas, diseño, renders, animación 3D, todos esos tipos de programas sí llevan a trabajar el procesador al 100%. Ojo, me gusta hacer siempre este comentario. Los videojuegos no llevan a trabajar el procesador al 100%, entonces no necesitan un procesador ultra grandísimo para videojuegos. Tampoco le pueden meter el más pequeño porque entonces le hace cuello de botella a la tarjeta de video. Paréntesis cerrado. Es que siempre me hacen esa pregunta. Tenemos los disipadores, como les mencionaba, que es el de stock. ¿Por qué lo pongo así? El de stock, con un procesador que genere mucha carga, no va a tener problema en reposo, pero en carga sí va a tener problema. El Turbo Boost o el turbo en los... se me fue el nombre, ¿cómo le llaman en AMD? ¿Qué es el concepto de turbo? ¿Lo han oído? Levante la mano el que ha oído el concepto de Turbo Boost en procesadores Intel. Bien, bien, ok. ¿Qué es el Turbo Boost?
El Turbo Boost es como su nombre lo dice, un turbo, un empujón que tiene el procesador cuando arranca una aplicación. ¿Es overclock? No, se podría decir que sí, pero temporal. El overclock es aumentar los ciclos de reloj, pero de manera constante para que nos esté trabajando el sistema. Y el Turbo Boost es, ustedes le dan doble clic a la aplicación y mientras la carga, manda la aplicación a la memoria RAM, la carga, la procesa, se aumenta, digamos, de 3.5 a 3.7 GHz su procesador. Pero en cuanto acaba de cargarlo, ¡pum!, se baja otra vez hasta 3.5. Y dependiendo de la aplicación, porque si la aplicación no requiere todo el poder del procesador, ahora se va a la inversa. Baja su multiplicador y todavía en vez de 3.5 se puede ir hasta 2.5 GHz para no gastar ni energía ni forzar más el procesador de la cuenta. Pero es otro factor que también nos va a aumentar el calor. Y por último tenemos el concepto de overclock en carga. Aquí se han estado viendo, saben que el concepto de overclock es como en los carros rápido, en computaciones aumentar los ciclos de reloj, modificar el sistema en bus, el sistema del multiplicador, aumentar el voltaje y eso nos va a dar una mejor frecuencia. Nos va a hacer la máquina más rápida. Overclock no necesita un sistema de refrigeración líquida, por eso meto estos conceptos. ¿Qué pasa con el overclock? No se calienta tanto el sistema que necesitamos una manera de disipar más nuestro sistema. Dependiendo del procesador, a veces hasta un sistema de aire es más que suficiente para disipar un procesador con overclock. ¿Qué tipos de refrigeración tenemos en el mercado? Tenemos, como ya les mencioné, el aire. Tenemos diferentes tipos de aires. Por ejemplo, esto es lo que les mencionaba en un principio. Tenemos el básico en AMD. Tenemos este que es un sistema por head pipe que traen los procesadores AMD de 8 y de 6 núcleos, que dice uno, wow, pero ya tenemos head pipes. Sí, pero nada más tiene 2 o 3 pipetas, o sea, es muy poquito. Y por último tenemos los sistemas grandísimos de torre con alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pipetas. O sea, excelente para disipar, pero imagínense, estos son más o menos los tamaños reales en escala, en las fotos. Imagínense cuánto pesa un sistema de stock, cuánto pesa este sistema. Y tiene muchos otros problemas los sistemas de aire tan grandes. Por ejemplo, si sus memorias son altas o tienen un disipador, va a chocar con la torre, con los fins o las aletitas que les llaman de la parte inferior del head pipe. Entonces ya tengo que tener problemas y tengo que seleccionar mis memorias en base al disipador. ¿Y cómo es la selección de una computadora? ¿Seleccionamos las memorias en base al refrigerador o seleccionamos el refrigerador en base a nuestro sistema? Por lógica, nosotros si hacemos una compra inteligente de un sistema de cómputo, vamos a saber lo que necesitamos. No vamos a comprar una computadora así como que, ay, me la recomendaron, tiene el mejor marketing y como la tengo en la cabeza, así como el recuérdame de Gansito, voy a ir a comprar esa. No, tenemos que comprar una máquina de acuerdo a nuestras necesidades. Y entonces vamos a diseñar nuestro sistema de refrigeración en base a la computadora que nosotros necesitamos. Ahora vamos a lo que son los sistemas de agua.
¿Hay diferentes sistemas de agua? Sí, hay diferentes sistemas de agua. Tenemos los que son los sistemas de agua modular, donde tienen que aprender a armarlos o llevar a que alguien se los arme, pero viene todo separado. Viene un radiador, viene su bloque de intercambio de calor entre el agua y el procesador, vienen sus conexiones, viene una reserva, a veces la reserva viene separada de la bomba. En este modelo viene la bomba con la reserva. Y por el otro lado tenemos lo que son los sistemas todo en uno. Estos sistemas son los peores que hay en sistemas de agua, pero son mejores que los de aire, pero son muy cómodos, porque ya vienen ensamblados y ya traen hasta el líquido. Ustedes lo ensamblan, nada más ponen el radiador en alguna parte que quepa de su gabinete, ponen el bloque sobre el procesador, lo conectan a la luz y ya funcionó. ¿Son eficientes? Sí, son muy eficientes. Para mucha gente también son muy eficientes para mucha gente, pero tienen sus problemas como tales. Son muy fáciles de las cosas buenas son fáciles de instalar, no se les tiene que dar mantenimiento y tienen una vida útil de entre 5 y 7 años. La mayoría de las marcas que los manejan les dan una garantía de 5 a 7 años. Los sistemas de refrigeración y sus problemas son de que si hay fugas, pues tienen problemas, no los pueden reparar si tienen fugas. Si algo le falla, puede que ni siquiera se den cuenta porque no van a saber si está girando o no está girando. Y entonces la única manera de que se dan cuenta de que falló es que empieza a aumentar la temperatura brutalmente, pero eso puede llevarlo muchas veces a que tengan algún daño permanente en los sistemas. Pero por el otro lado tenemos los sistemas modulares. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Sus contras, siempre me gusta ser negativo, pero acabar con lo bueno. Sus contras son que requieren más mantenimiento, hay que ensamblarlo. Ensamblarlo lleva una curva de aprendizaje. Los chavos que estuvieron ayer en el taller, porque ayer dimos un taller de ensamble de sistemas de refrigeración, no les dejarán mentir que de repente se les salía el agua, era difícil poner las mangueras, hay que cortar las mangueras, que si ya quedaron, que si no quedaron. O sea, tiene su chiste, pero cuando esta curva de aprendizaje se corta, ya pueden darles ustedes un mantenimiento, pueden tener un sistema mucho más eficiente. Para que se den una idea, los sistemas de agua básicos ya preensamblados tienen una eficiencia de un 30 a un 40%, o bueno, de otra manera, le bajan si el procesador está a 100 grados, se los van a bajar a unos 60, 70 grados centígrados, pero los sistemas de agua modulares tienen la ventaja de que pueden bajar hasta un 60 hasta un 80%, o sea, pueden bajarlo hasta 30, 40 grados centígrados. Todo depende también de la cantidad de componentes que tengan de los radiadores, porque eso varía. No es lo mismo tener un radiador de dos ventiladores a tener un radiador de un ventilador. No es lo mismo tener nada más refrigerando el procesador a refrigerar el procesador, las memorias, las tarjetas de video, que todo eso también va a generar calor y es el mismo sistema de agua. Otra ventaja que tienen los sistemas de refrigeración por agua modulares es que tienen un tiempo de vida altísimo, grandísimo. Les comentaba yo en el taller que mi primer sistema de agua fue hechizo, yo lo hice, porque antes no los vendían como kits. Funcionó, lo puedo dejar así, funcionó. Ya cuando empezaron a salir estos kits de marca, el sistema ya vienen muy bien diseñados y les puedo decir que mi sistema me duró conmigo 10 años. Yo cambié de máquinas, de socket 775 de Intel a socket AM2 de AMD, luego AM3 y luego regresé a Intel con un 1366. Luego quise probarlos otra vez los socket AM3, pero los FX, los nuevos, y actualmente estoy refrigerando un socket 2011 de Intel. Pero
La única variación que tenemos es que ya teniendo el primer bloque, ya nada más que cambiamos el sistema de retención y lo podemos usar por años. ¿Se puede dañar? Sí, sí se puede dañar. Sobre todo la bomba es la que tiene más posibilidad de que se pueda dañar, pero ya son componentes. Pueden cambiar su bomba y siguen teniendo todo lo demás. Otro que se puede dañar es el radiador, pero el radiador se daña por mal uso. El mantenimiento que se les debe dar a ambos tipos de sistemas es liberar de polvo el radiador. En lugares boscosos, en lugares de poco polvo, donde hay mucha vegetación, no es tanto problema el polvo, pero en lugares donde hay mucho polvo, como en el norte del país, aquí en el centro, pero más hacia allá mi rancho, que es Aguascalientes, ahí sí hay mucho polvo porque son más tipo desierto. Entonces se empieza a llenar de una película de polvo el radiador y hay que estarlo limpiando porque entonces ya no va a hacer su función, ya no va a pasar el aire. Este es el mantenimiento básico que hay que estarle dando cada determinado tiempo, alrededor de cada 2 o 3 meses. ¿Qué tipos de refrigeración tenemos en especiales? Tenemos los sistemas de refrigeración que son para concurso. Estos nunca los van a ver en una computadora que tengan en una oficina o en su casa. Estos son sistemas nada más para exhibiciones, como por ejemplo aquí a la Campus Party, vinieron los chavos de Overclock, pusieron la motherboard, pusieron su pod, le echaron nitrógeno, bueno, no hubo nitrógeno este año, pusieron hielo seco, que también baja la temperatura hasta menos 10, menos 20 grados centígrados, que es genial para hacer overclock. Y eso, pero nada más son especiales, nada más son por un ratito. Y tenemos otro sistema que es el cambio de fase. Es algo parecido a lo que utilizan los refrigeradores caseros. Es un compresor con una placa con un cambio de fase, comprimen helio o nitrógeno también en algunos casos, pero este sí es un sistema que pueden aplicar a un sistema casero, pero yo también les puedo asegurar, en mi vida he visto uno, y es porque un sistema básico para enfriar un procesador cuesta alrededor de $1,300 a $1,400. Entonces, también es para pruebas o para cosas muy extremas, no sé, algún servidor que esté en la mitad del desierto, cosas así, pero no son sistemas que vayan a ver. Entonces aquí nos vamos a cuál es el sistema más eficiente que puede acceder un usuario convencional. Es el agua. Los dos sistemas que son fuera de lo convencional, que nos dan un buen rendimiento, son los sistemas de aire por head pipe y los sistemas de agua, pero los mejores precio-rendimiento son los de agua. Esta presentación se la quería mostrar sin marca, porque esta es una marca que nosotros manejamos en mi trabajo. Pero bueno, estas son las ventajas que pueden ver en muchos de los sistemas de refrigeración. ¿Cuáles son esas ventajas? Algunas que ya les manejé. Primero, futuras actualizaciones. Pueden actualizarlo a AMD. El kit de abajo es un kit para instalar en el sistema AMD y el kit de arriba es para Intel. Entonces pueden, en cualquier tipo de actualización pueden instalarlo. También pueden cambiar, por ejemplo, ya ven que luego a los fabricantes les da por sacar un nuevo socket y dicen, voy a tener que comprar otra vez todo. No, nada más se vende el puro kit de ensamblaje y que les cuesta como 120, 130 pesos y ya pueden seguir utilizando todo su sistema. Por otro lado tenemos que es un fácil ensamblaje. Mucha gente dice que es difícil. Díganme quién caminó naciendo. O sea, sí es difícil ensamblarlo la primera vez. Yo siempre les comento, mi primer sistema de agua que ensamblé en un principio, sí me tomó alrededor de 4 o 5 horas. Ahorita puedo decir que los ensamblo en 1 hora cuando mucho. 1 hora en también probar que se salga el aire, que no tenga fugas, porque a final de cuentas siempre puede haber fugas. Un
consejo que les doy es, si arman un sistema de estos, chequen siempre antes de ensamblarlo que todos los empaques estén completos, que no estén cuarteados, porque muchas veces lo vemos, tiene su empaque, casi todos los sistemas de agua de la marca que sea traen el empaque en la rosca, pero a veces viene cuarteado o tiene alguna cortadura que a la hora de apretarlo o se rompe o permite fugas de agua. Entonces, siempre que ensamblen uno de estos sistemas, no lo hagan con la computadora prendida. Préndanlo con la fuente de poder sin la computadora para que si se sale el agua no vaya a afectar a los componentes. Y la otra ventaja que tiene todo sistema de agua es la capacidad de ampliación. Un kit básico de cualquier marca de sistemas de agua modular viene el bloque que va al procesador, viene el bloque que va al procesador, la bomba, la reserva y su manguera, y a veces hasta el agua. En algunos viene el agua, en otros no. Eso es lo básico que necesitan. Pero si ustedes dicen, pero ahora también, si ya tengo esto, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, con el tiempo pueden incluso enfriar las memorias, pueden enfriar las tarjetas de video, y de la misma manera, al agregar componentes, pues van a necesitar enfriar más el agua. Entonces pueden agregar incluso más radiadores. Tienen que escoger los radiadores en base a los componentes que van a enfriar y sobre todo al tamaño de su gabinete, porque luego resulta que quieren comprar radiadores de estos de 4 ventiladores y el gabinete no le cabe. Nada más le caben radiadores dobles. Y aquí vamos a un punto muy importante. Gabinete grande no significa espacio para todo. No voy a decir marcas, pero por ejemplo ahorita hay una marca que sacó un gabinete grandísimo, gigante, y nada más le pueden instalar radiadores de dos ventiladores. No tiene es muy estético, y por esa estética quitaron mucho espacio donde podrían meter radiadores muy grandes. Y hay radiadores más pequeños que ese, pero que son tan cuadrados, no son bonitos, pero son tan cuadrados que fácilmente cabe un radiador de mayor tamaño. ¿Qué otras ventajas nos da, quitando la marca, qué otras ventajas nos da un sistema de refrigeración? Primero, como les digo, volvemos, futuras actualizaciones. Nosotros podemos actualizar y actualizar y actualizar nuestro sistema, y nada más comprando puros sistemas de anclaje podemos seguir utilizando nuestro sistema de agua. Es fácil el ensamble, tiene una gran capacidad de ampliación y alarga la vida del microprocesador. Por el concepto que les mencionaba de electromigración, al reducirlo, alarga la vida de nuestros componentes. Entonces aquí vamos al principio básico. Necesito, o nada más si voy a hacer overclock, o nada más si tengo un sistema de alto rendimiento, entonces ¿meto agua? No. Si vamos a tener un sistema que vaya a trabajar en carga, es bueno meterle agua. Por ejemplo, profesionales, programadores, gente que hace renders, a lo mejor en su vida va a hacer overclock, a lo mejor no va a jugar, pero su computadora muchas veces va a estar trabajando 24 horas al día por 7 días. Gente que se dedica a la edición de audio, más que nada de video, también ponen a trabajar el procesador por horas. Entonces, estos sistemas de enfriamiento son muy ideales para todo ese tipo de profesionales o para todo ese tipo de usuarios. Por último, algo que siempre hemos mencionado, que la gente que nos gusta los sistemas de agua, es que mejora el aspecto visual. Es más bonito ver las mangueritas y ver el paso del agua que simplemente ver un pedazo de fierro con el ventilador. Y más si sus gabinetes tienen ventanas. Bueno, me lo trajeron sin ventana, pero por ejemplo, este gabinete tiene ventana.
y aquí entonces ustedes podrían estar viendo sus componentes. Voy siempre a un principio. ¿Cuántas horas trabajamos en una computadora? Todos, sobre todo todos los que estamos en este medio, todos los que están en este evento, el área que sean, programadores, gamers, aficionados, diseñadores, todos trabajan muchísimas horas en la computadora. Si la podemos mejorar, es como la gente que hace un taxista cuando agarra su carro. Anda en su taxi, pero le pone que su colguije, que le pinta, que le hace eso. Es porque queremos estar a gusto donde estamos trabajando. ¿Por qué no hacer también nuestra computadora bonita? Es lo menos importante de un sistema de agua, pero también cuenta la estética. ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema de refrigeración por agua? Los vemos aquí. La bomba, que va a mover el agua. La reserva, donde ponemos el agua. El bloque de agua o el heat exchanger, que es donde el procesador va a pasar el calor al agua va a ser el medio de conducción para pasar el calor al agua y por medio de las mangueras lo va a llevar al radiador. El radiador va a ser el que va a enfriar el agua. ¿Qué recomendaciones les damos nosotros para ensamblaje? Porque también hay recomendaciones, no es nada más hablar de estética, rendimiento, enfriamiento, calentamiento. No, también en todo esto tiene su cierta ciencia. Por ejemplo, hay que tener mucho en cuenta las restricciones, tanto de bloques y de mangueras. ¿A qué me refiero con restricciones de bloques y mangueras? Los bloques, para que pase el agua y para que haya un intercambio de calor directo, tiene que tener cierta resistencia para que el agua se frene y pueda hacer el intercambio y se caliente, por así decirlo. Y a la hora de llegar al radiador también tiene que frenarse para que éste se pueda enfriar, para que éste tenga la capacidad de enfriar el agua. Entonces tenemos que tener en cuenta las restricciones de los bloques. Y en las mangueras, sobre todo, de no apellizcarlas. Muchas veces, por hacer trazos pequeños, podemos hacer que se doble la manguera y eso va a disminuir la presión del agua y va a hacer que toda la eficiencia del sistema disminuya. Planear el loop o planear el ciclo. Antes de armar un sistema de refrigeración por agua, no es nada más monto los componentes, corto las mangueras. No, porque eso, créanme, 95% de las veces hacer eso a la brava, como decimos aquí, simplemente los va a llevar a gastar mucha manguera, porque si quedó corta hay que cortar más, y si quedó larga, muchas veces tenemos la idea de que dejar larga lo va a ampliar, pero no, a veces tenerla muy amplia va a hacer que haga un efecto inverso y eso haga que también se pellizque la manguera y disminuya el flujo de agua. Prevenir actualizaciones. Siempre, como les digo, el kit básico viene con algo, pero si nosotros pensamos en a futuro actualizarlo, poner más bloques de agua, poner más radiadores, hay que tener en cuenta todo ese tipo de componentes, de cuestiones, para que cuando las estemos instalando y estemos seleccionando el sistema de agua que vamos a meter, no cometamos errores. Por ejemplo, yo puedo comprar una bomba de agua que nada más me dé 750 litros por hora. Más que suficiente para un kit básico. Pero si después quiero meter más si después quiero meter más bloques, entonces necesito más radiadores. Y todo eso va a generar más resistencia. Entonces ya mi bomba ya no va a ser funcionante. No va a ser funcional y básicamente voy a acabar comprando otro kit para mi kit actual. Seleccionar el orden de los componentes. En los sistemas de refrigeración por agua hay mucho y nada escrito. ¿Cómo es esto? Las empresas que hacen los equipos de refrigeración por agua hacen sus recomendaciones de cómo instalarlo y de cómo debe ir el sistema,
Pero por otro lado, tenemos, como diríamos aquí en México, la voz de la experiencia en la que dice, instalarlo así me ha dado muchos problemas. Entonces, ¿qué orden de componentes voy a poner? Por ejemplo, muchos fabricantes dicen, el orden debe ser de la reserva a la bomba. Lógico. Si la bomba no tiene agua, pues se va a echar a perder. Entonces, de la reserva va la bomba. De la bomba, ¿a qué va? ¿Va al radiador o va al bloque de agua? Muchos dicen al bloque de agua, porque ya de ahí va a salir caliente y va a llegar a la radiador, el radiador lo enfría y regresa ya fría el agua a la reserva. Ok, suena lógico, pero otros dicen no, pero el agua cuando pase por la bomba le va a generar calor. Entonces ese calor ya no va a llegar el agua tan fría como sería al bloque de agua, al procesador. Les recomendamos que vaya del bloque de la bomba de agua, vaya primero al radiador para que tenga una total enfriamiento y ya después de ahí vaya al procesador. Pero ¿qué va a pasar? El agua va a llegar muy caliente a la bomba y con el tiempo mucha gente de manera, con estudios y con estadísticas ha demostrado que eso disminuye la vida de las bombas. Entonces eso nos da un estira y afloja. Muchas empresas dicen, mira, hazle como quieras, el chiste es que vaya de la reserva a la bomba y de ahí como quieras. Pero hay otros que dicen, no, es que en mi sistema sí tienes que acomodarlo de esta manera. Moraleja, lean el manual, prueben y si ven que empieza la bomba como decimos en el medio, a ronronear, pues mejor quítenle el agua caliente a la bomba. El corte de la manguera, consejo que siempre es de toda la gente que hace cosas manuales. Se mide 3 veces, se corta una vez. Muchas veces, por la emoción de armar sistemas de agua, cortamos antes de medir y después resulta que, no iba aquí, no iba allá. Ok. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el corte de la manguera. La instalación de la manguera, como ya les mencioné. La estética, lo ponemos al final, pero también queremos que se vea bonito. Los chavos ayer en el taller hicieron algo muy curioso, hicieron una fuentecita alrededor de la bomba, alrededor del bloque que hacía que se viera más el flujo de agua. Era estético y era bonito, y aparte era de él, entonces, y no perdía rendimiento, entonces estaba interesante la idea. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Ya para terminar. Primero tenemos que tener cuidado con la ventilación. No por tener sistema de agua quiere decir que ya no necesitamos ventilación dentro del gabinete. Hay componentes que no vamos a refrigerar con agua. Y aún cuando refrigeráramos todos los componentes con agua, de todos modos se genera cierto calor que no va a ser capaz el sistema de agua de disipar. Por eso necesitamos mantener todavía ventilación dentro del gabinete. El inyectado y el purgado de líquido. Mucha gente quiere ponerle agua, prender la bomba y seguir echando agua. Eso se ha comprobado que hace que trabaje mucho tiempo la bomba en seco y llega a dañarse. La idea es poner agua, prenderla. Cuando se vacía la reserva se apaga. Se vuelve a poner agua, se vuelve a prender y así hasta que se purgue todo el sistema. Las pruebas de fugas creo que eso no tiene mayor ciencia. Antes de prender la máquina con el sistema de agua, hacemos que todo el sistema esté circulando, lo dejamos un par de horas, créanme, es mejor dejarlo un par de horas, nos revisamos que no haya fugas y entonces ya conectamos todo el demás sistema. Y por último el flujo de aire. Ya con esto termino y les dejo 2 conceptos más. Uno es la selección de componentes. Si van a meter más componentes, no combinar componentes de diferentes metales. Por ejemplo, si compran un sistema de agua basado en cobre, no compren componentes que tengan aluminio, porque luego dicen, le meto un radiador y los de aluminio son mucho más baratos. Pero hay un concepto o hay un fenómeno que se llama corrosión galvánica, en la cual 2 metales diferentes chocan entre sí y empieza un proceso de desionización que hace que el agua sirva como conducto y empiezan a
a oxidarse, y eso hace que haya lama, que haya sedimentos, que el agua cambie de color, y eso hace que tengan que estarle dando mantenimiento por el hecho de combinar componentes. Y por último, tener mucho cuidado con confiarse en el sistema. El sistema de agua es muy eficiente, pero no es infalible, como dirían. De todos modos, puede llegar un momento en el que se caliente, puede fallar la bomba, puede ser que no hayan puesto bien la pasta térmica y eso va a hacer que se caliente. Entonces tengan mucho cuidado. También muchas veces las uniones de las mangueras con el tiempo empiezan a debilitarse y pueden llegar a que creen fugas. Entonces, cuando utilicen sistemas de agua, tengan mucho cuidado con todo este tipo de detalles. Por último, cualquiera puede usar sistemas de agua, no le tengan miedo a usarlos, no pasa nada, literalmente no pasa nada. El agua que se utiliza en los sistemas de refrigeración líquida tienen dos opciones. Una, compran agua especial para sistemas de refrigeración líquida, que a veces es un poco cara, y la otra es, compran agua inyectable, que como se imaginarán, para usarla en humanos es totalmente estéril, y cuando se sale del sistema no va a hacer ningún tipo de cortocircuito. Lo único que van a tener que hacer es apagar su computadora y esperar a que se seque. Pero es un sistema muy eficiente, alarga la vida de sus componentes y le da una muy bonita estética. Les agradezco su tiempo y bueno, eso sería todo.